A ver. Ok, ya estamos en público. Una persona ya se unió. Igual en algunos momentos ya se comienzan a unir más. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Yo me llamo Laura y soy de la empresa de Pagomer. Primero que nada, muchísimas gracias por la cantidad de respuestas que nos enviaron. El jueves de la semana pasada compartí una pregunta a través de un grupo de anestesiología de que si habría interés en este tema en particular, de cómo utilizar máquinas de anestesia como ventiladores en caso de emergencia debido a la situación de coronavirus. Y para el sábado, más de 200 personas ya nos habían enviado su correo electrónico. Y por el fin de semana, más personas nos fueron enviando correos pidiendo más información. Entonces, traemos hoy no solamente a una persona, tenemos a dos personas que nos van a compartir su información y de cómo hacer esto de manera eficiente. Entonces, voy a explicarles la dinámica. Primero, voy a explicarles las empresas que están involucradas en este video, para que conozcan de dónde salió esta información. Después, les voy a presentar el currículum del doctor Oscar Adrián. Veremos su presentación. Y después también les compartiré el currículum del ingeniero Luis Medina, quien es un biomédico y es experto en máquinas y va a complementar muy bien la información. Si hay alguna pregunta o algo, les pido que la chateen y con muchísimo gusto al final seleccionaremos algunas para responderlas. Entonces, pues si ya no queda más, nos vamos directamente a las preguntas. La primera de ellas, de los logos que están involucrados en su invitación, es el de la American Society of Anesthesiologists. La información que les vamos a compartir y las ligas que les haremos llegar a sus correos al finalizar esta presentación son de esta Sociedad de Anestesiólogos Americanos. Están aprobados por la FDA y vienen algunas guías que probablemente les van a ayudar a ustedes a visualizar de forma más clara algunos de los conceptos que veremos el día de hoy. El otro logo que vieron ahí es del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Se dedican ellos a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la discapacidad mediante investigación científica. Utilizan ellos atención médica especializada y todos con un enfoque humanístico. El otro logo que vieron ahí es uno que dice Hack Fund. Hack Fund es un fondo de inversión que apoya a empresas alrededor de todo el mundo para acelerarlas y hacerlas más grandes. No tienen nada que ver con hackeo, es una red, es un fondo de inversión que es de parte de la empresa Hackers and Founders, es una red de emprendedores de más de 300,000 personas, están en 49 países y tienen más de 100 ciudades en donde tienen presencia. Y eso nos lleva al último logo. Este es el de Pagomed. Pagomed es una de las empresas que está siendo acelerada por Hackers and Founders y nosotros, a pesar de que trabajamos con el sector privado en salud, decidimos hacer esta iniciativa porque creemos que por el momento en el que estamos es importante compartir con más comunidad médica lo que está pasando en otros países y cómo lo están resolviendo. Entonces, ahora sin más, les voy a presentar al doctor Oscar Adrián Rivera Ramírez. Él es el jefe de Anestesiología y Oftalmología y Otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Es un licenciado médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Su especialidad es anestesiología, también en el Hospital General y de la UNAM. Su especialidad en anestesia y reanimación, cardio, neuro y trasplante hepático por la Universidad de Pierre y Marie Curie, Hospital Pieté-Salpêtrière, París, Francia. Disculpen mi pronunciación, esa las podrá corregir. Y tiene una especialidad en salud y bienestar corporativa por la Universidad Anáhuac. Y además tiene una maestría en dirección de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac. Es un maestro de cátedra de urgencias, Facultad de las Ciencias de la Salud, profesor invitado en muchísimos discursos y congresos, uno de ellos en el que estamos el día de hoy. Y pertenece a la Sociedad del Colegio Mexicano de Anestesiología y a la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Doctor, no sé si quisiera complementar algo más de esta información y si no, pasamos directamente a su presentación. Nada, pasamos, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos. Esto para mí es nuevo, así que si ven que hago alguna tontería, como yo soy de la generación X, así nos catalogan, pues
solo tenía máquina de escribir, así que ahora pues solamente voy aprendiendo estas cosas de las pláticas en vivo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la plática. A ver si me acuerdo todavía cómo subirla. Ahí ya la tengo, no sé si ya la ven. No, todavía no la vemos. Creo que abajo tiene el botón verde para compartir su pantalla. Te digo. Ok, ya la vemos. Fantástico. Bueno. Cualquier cosa me avisa, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Esta plática nace de una necesidad que francamente esperemos no tener nunca en este país y que las autoridades, el confinamiento, las pruebas, etcétera, pues funcionen y hagan que la curva no llegue, la curva de contagios no llegue pues a saturar nuestro sistema de salud que, como sabemos, tiene algunas áreas de oportunidad. Sin embargo, yo soy de las personas que, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Entonces me parece que no tenemos que esperar a que llegue un milagro o que llegue otro país a ayudarnos, porque en este asunto del COVID, simple y sencillamente, pues no va a llegar nadie a ayudarnos, ¿no? Como en otras ocasiones, en los temblores, que el país no sé quién nos manda ayuda, etcétera. Creo que somos autosuficientes en muchas cosas y parte de eso, pues, es la actitud. Te platicaba hace rato Laura y Luis, el asunto del por qué cuando la invasión norteamericana a México en el siglo antepasado tuvo éxito, entre otras cosas, es por nuestra desorganización. Ellos tenían 14,000 efectivos con los cuales entraron a la Ciudad de México y ondearon la bandera americana en el Palacio Nacional. Y pues dice la historia de un autor que se llama Sun Tzu-Negyi, que nosotros éramos 3 veces más, solo que nos estábamos peleando los unos con los otros para variar. Y por eso no pudimos tener una efectividad de respuesta para con esa invasión. Evidentemente no soy ni historiador, ni militar, ni nada de eso, pero lo que creo que sí nos sirve como alegoría es pues una herramienta que ojalá y no se utilice verdaderamente y que esto quede como una plática anecdótica y que en diciembre pues nos riamos de esta plática y todos me digan, oye, pues ya estás medio loco, qué bueno. Pero bueno, vamos a empezar con la utilización de máquina de anestesia como ventiladores de la terapia intensiva. Entonces les voy a dar un poquito los antecedentes de lo que está pasando ahora. Y de acuerdo con lo que vemos a la información de lo sucedido en Europa y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En donde los contagios están muy altos, las muertes están pues muy altas, ¿no? Cada día cambia, eso no se los voy a contar, ustedes lo pueden checar en cualquier información oficial. Y bueno, tengo amigos todavía en Francia, algunos que trabajan en Alemania, Inglaterra, y me dicen que pues, es crítico el asunto y literalmente pues están decidiendo, como dijo el subsecretario López-Gatell hace poco, antier, no sé qué día, pues que vamos a tener que hacer un triage o filtro de pacientes para ver cuáles tienen más probabilidades de vivir y cuáles no. Entonces, precisamente para evitarnos ese extremo, porque es muy duro para nosotros como médicos y es muy duro pues para algún familiar, como le decía a alguno de mis compañeros, oye, si a mí me da COVID, me tienen que internar y no hay ventiladores, pues una de dos, o me pasas morfina para que pues pase a mejor vida y no me asfixie, porque en la tanatología hay 4 leyes fundamentales o objetivos fundamentales, es que cuando uno muera, pues tiene que ser sin dolor, sin hambre, sin sed y no asfixiado. Entonces, si nos vamos a morir asfixiados, la verdad se me hace muy cruel. Y yo prefiero usar una máquina de anestesia, al menos para ventilar a ese paciente y que poco a poco pues vaya feneciendo, vamos a decirlo así, si estoy hablando de pacientes graves, evidentemente, ¿no? Si tomamos en cuenta que el 80%, eso dicen las estadísticas mundiales, en general, ¿no? Podemos mover, ¿cómo se llaman? Números, pero las estadísticas mundiales pues nos dicen más o menos que el 80% de los pacientes con COVID pues se van a ir a su casa y ya, no van a tener más que síntomas leves o medianos
pero pues de ahí no va a pasar. Luego, el 20% sí va a estar hospitalizado. El 15% del 100% va a necesitar camas de hospitalización con puntas nasales o dispositivos de flujos de oxígeno altos para poder pues proveer de oxígeno a ese paciente, y el otro 5% va a necesitar estar intubado. Entonces, estoy platicando con las autoridades del hospital y pues con otros compañeros, justamente nace esta necesidad. Las necesidades o las ideas nacen de las necesidades. Entonces, pues justo yo estando al mando del servicio de cabeza y cuello de otorrinolaringología y oftalmología del Instituto Nacional de Rehabilitación, pues justo pensando, ¿no? En algún momento, ahorita no somos hospital COVID, eso lo decidirán las autoridades competentes, pero de cualquier manera, en algún momento esta información para todos aquellos que nos visitan, me dices, Laura, de Latinoamérica o de donde sea, francamente, espero que no lleguemos a esto, pero si se necesitara, pues yo sí utilizaría definitivamente una máquina de anestesia para intubar a un paciente que se encuentra grave, y ahorita vamos a ver algunas de las recomendaciones que hace la ASA, y no soy el único que lo piensa, puesto que la ASA pues ya lo sacó a la luz, ¿no? Y sacó un documento muy bueno, que enseguida vamos a desglosar y a platicar un poquito. Entonces empecemos rápidamente con un asunto del COVID, con el asunto del COVID, que ahorita pues es tendencia, ¿verdad? Es viral. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dice hace poco en una de sus pláticas mañaneras que tenemos 5,000 ventiladores disponibles, pero nos faltan más. Cito esto de las reuniones de la mañana. Estamos partiendo de lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuándo debemos tener todo lo necesario, explicó el mandatario federal durante su conferencia de prensa matutina. Entonces, vamos a ver un poquito las cifras, ¿no? De lo que tenemos en este país. Entonces, el estado actual de máquinas de quirófanos, busqué información sobre las máquinas de anestesia, no la encontré, no hay un censo nacional de máquinas de anestesia en México, o no lo encontré, pues, pero hay un comunicado de prensa, que lo cito aquí, del 30 de septiembre del 2019, en donde, entre otras cosas, nos dicen que el sector público cuenta con 2,893 quirófanos en todo el país, 1,526 pertenecen a instituciones de seguridad social y el resto a instituciones que atienden a la población sin seguridad social, ¿no? No estoy hablando de los quirófanos de instituciones privadas, que no quise meterlos en esto, pero bueno. Entonces, vamos a suponer, cualquiera del auditorio me dirá, no necesariamente un quirófano tiene que tener una máquina de anestesia, pero en general, pues es la regla, ¿no? Entonces, quiero suponer que tenemos esta cantidad de máquinas de anestesias disponibles en el país. Entonces, pues de entrada tenemos 2,893 quirófanos o máquinas de anestesia disponibles como ventiladores en caso de una exigencia, ¿no? O de una necesidad, perdón. En lo que se compran más ventiladores, porque el problema de los ventiladores de la terapia intensiva pues, es que son de un precio muy alto. Oscilan entre los 400,000 y 1,000,000 de pesos, ¿no? Ya este dato puede estar no preciso, porque pues con el cambio de dólar y lo que pasó en el instituto, por ejemplo, me preguntaba el jefe de urgencias, oye, ¿cuánto cuesta un ventilador? Le dije, bueno, alrededor de 1,000,000 de pesos. Me dice, me lo están vendiendo en 3,5 millones. Dije, bueno, ¿sabes qué? Entiendo que el peso se devaluó, pero pues, con 3,5 millones se me hace muy caro. Entonces, imagínate, si vamos a necesitar más ventiladores, ¿cuánto dinero necesitamos gastar para los ventiladores? Además de que no solamente son los ventiladores, es pues el personal médico, las tomas de oxígeno, los ingenieros biomédicos, que siempre los olvidamos, pero que son muy importantes en este asunto. Y por eso le pedí a Luis también que me ayudara con esta plática. Al final nos va a dar, bueno, la segunda parte va a ser de su parte. Pero bueno, entonces, bueno, perdí los datos de las máquinas de anestesia, pero en general, se los voy a mencionar, no sé por qué no aparece en la diapositiva. Entonces, les menciono, en España, la investigación que hice pues, en Google es que tienen 9,7 respiradores por cada 100,000 habitantes. En Italia, 12,5. En Francia, 15. En Corea del Sur, 10,6.
En Perú, 1. En México tenemos 3.4 ventiladores de terapia intensiva por cada 100,000 habitantes. En los Estados Unidos, 34.7 por cada 100,000. Y en Alemania, 50 por cada 100,000 habitantes. Seguramente la gente del auditorio me dirá, bueno, ¿esto qué quiere decir, no? ¿Son muchos, son pocos? Pues no lo sé, porque depende de la necesidad. Si hablamos del 31 de enero del 31 de diciembre hacia atrás, pues estas cifras son las que se necesitan, ¿no? Pero si hablamos de este periodo en adelante, pues estas cifras se van a quedar cortas, como ya lo pudimos ver en países como en Francia y en Italia, donde no hay suficientes respiradores. Ellos no están utilizando las máquinas de anestesia como ventiladores, pero los americanos sí. Porque a pesar de que se hayan mandado a hacer no sé cuántos ventiladores, pues como todo requiere un proceso de ensamble, de conexión, no es algo que podamos, no es un insumo que podamos tener mañana, es un insumo que va a tardar, aun cuando sea el país, pues con la economía más grande del mundo. Pero bueno, entonces, partiendo de esta necesidad de que posiblemente se pueda necesitar, vamos a hablar un poco sobre las máquinas de anestesia que pueden ser, y eso lo recomienda la ASA, pues un aparato de primera elección como soporte ventilatorio en los pacientes que lo podamos necesitar cuando no tengamos, Dios quiera que no, ¿verdad? No tengamos la necesidad de utilizar tantos ventiladores. Entonces, pues vamos a hablar rápido de las generalidades de las máquinas de anestesia. Entonces, pues como pueden leer ahí, las máquinas de anestesia están equipadas de ventiladores capaces de proveer soporte ventilatorio a pacientes graves. Esto es definitivo. Nosotros, cuando tenemos pacientes de terapia intensiva muy graves que se necesitan operar de alguna cosa, alguna intervención, se pueden pasar sin ningún problema de la terapia intensiva al quirófano, y las máquinas de anestesia, y sobre todo las modernas, proveen de cualquier tipo ventilatorio que el paciente haya tenido en la terapia intensiva. No están aprobados por la FDA pues, para ventilación de largos periodos. Esto es importante. Las máquinas de anestesia no se pueden utilizar como los ventiladores de la terapia intensiva, no en largos periodos. Sin embargo, dada la falta de ventiladores en muchas regiones, pues las máquinas de anestesia son la primera línea de apoyo ventilatorio para alguno de los hospitales en alguna zona. Entonces, pues las generalidades es que General Electric, Drager, Mindra y Getinge han liberado documentos guías para el uso de sus máquinas de anestesia. Es importante porque de nuestro auditorio no sé qué máquinas tengan, pero tendrán que checarlos con ingeniería biomédica y con sus proveedores. Los intensivistas, es importante recordar que los intensivistas, enfermeras y fisioterapeutas respiratorios no están capacitados para el manejo de las máquinas de anestesia, que aunque son ventiladores no son iguales, tienen sus bemoles. Entonces, tiene que haber un anestesiólogo disponible de inmediato para rondines cada hora, por lo menos. Es decir, el anestesiólogo en conjunto con el intensivista, tiene que fijar los parámetros ventilatorios de acuerdo a varias razones, a las necesidades del paciente, pues al tipo de máquina que se tenga, y de cómo el hospital organizó estas máquinas si es que ellos llegaron a la necesidad de utilizarlas como ventiladores. La ventaja es que la mayoría de las máquinas modernas poseen parámetros ventilatorios para falla respiratoria grave. Esto sí es un hecho. Ahora, ¿dónde deben ser usadas? Normalmente, obviamente, están en quirófano. Entonces, los recursos locales pues dictarán el mejor lugar. ¿Dónde? Ustedes van a decidir dónde se tiene que poner la máquina. Evidentemente, depende de las tomas de oxígeno, depende del espacio que tengan y donde ustedes decidan utilizarlo, porque pues hemos visto lugares sobresaturados de pacientes, entonces incluso hay lugares en donde ni siquiera hay tomas de oxígeno. Entonces, bueno, esto me parece que tiene que ser una planeación preventiva antes de que nos llegue el tsunami, que pues ya teóricamente el tsunami viene, ya sabemos que la ola viene, y tenemos la ventaja, me parece, con respecto a otros países en que ya pues, sabemos cómo se está comportando. Excepciones como en Sudáfrica, ayer estaba leyendo que Sudáfrica, al contrario, bajaron los contagios por ciertas características del país y cosas que hicieron. Pero bueno, ese no es el tema. Qué bueno que así sea aquí, ¿no? Que así vaya a pasar aquí, que la curva, como es planeado por el gobierno, no suba por el confinamiento. Bueno, pues todos felices. Si no, bueno, regresamos otra vez al uso de las máquinas de anestesia. Entonces, tenemos que poner filtros virales, es muy importante. Aquí vamos a ver todo lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer con las máquinas de anestesia. Hay que ponerle filtros virales, es muy importante. Las alarmas deben adecuarse en conjunto con el intensivista y tener el tono más alto, porque las máquinas de anestesia están hechas
para una persona, es decir, para que la persona esté piloteando la máquina, por así decirlo, en constante. Los anestesiólogos no nos salimos de la sala de anestesia o viendo al paciente porque lo estamos vigilando en constante, además de la ventilación, pues porque lo están operando en ese momento. Entonces el paciente puede sangrar, puede tener todas las complicaciones propias de una cirugía, por razón por la cual los ventiladores y las máquinas de anestesia están hechas para que se manejen, por decirlo así, pues con el piloto todo el tiempo presente. Y por eso deben de adecuarse las alarmas al tono más alto, porque en este caso no va a estar un anestesiólogo presente con el paciente dentro del área donde ustedes hayan decidido poner la máquina de anestesia. Entonces, las tomas de aire de oxígeno normales de la terapia intensiva funcionan. Las nuevas máquinas tienen modos ventilatorios y settings similares a los de los ventiladores de la terapia intensiva. Y bueno, pues ¿cómo debemos usarlos? Se recomienda bajo contingencia usar las máquinas de quirófano en la terapia intensiva, no en el quirófano. Las de cirugía ambulatoria, las máquinas de cirugía ambulatoria en general son más sencillas, entonces lo que se recomienda es, si hay necesidad, evidentemente, es cambiar las máquinas más completas a la terapia intensiva y las máquinas de cirugía ambulatoria pasarlas pues al quirófano, si es que vamos a decidir la dinámica de seguir operando las urgencias. Eso lo decidirá evidentemente pues, la dirección del hospital. De preferencia se recomienda que no se utilicen en paciente COVID por varias cosas que vamos a decir. Entonces, lo ideal es que las máquinas de anestesia se utilicen en otros pacientes que no sean COVID y priorizar el uso del respirador de la terapia intensiva para el paciente COVID. Entonces, una de las sugerencias que hace la ASA es que todos tus ventiladores de terapia intensiva se pasen para pacientes COVID y si tienes necesidad de ventilar otros pacientes que no sean COVID, que sea con las máquinas de anestesia precisamente. Entonces, lo que decía hace rato, se debe conjuntar el tipo de ventilación con el intensivista. Y bueno, ahí no vamos a discutir los modos ventilatorios porque eso los discutirán con el intensivista que se encuentre a cargo. Pero bueno, se recomienda, o yo recomiendo un modo de SIMB más presión soporte, PS o presión soporte, que quiere decir, para el público que no sea intensivista, ventilación intermitente mandatoria sincronizada más presión soporte. Con gusto en alguna otra plática, pues veremos estas cosas que no son el motivo de esta plática. Y esto debe ser suficiente como salvavidas en la mayoría de los pacientes. No se recomiendan más de 24 horas por varias razones que vamos a decir a continuación. Tienen también las máquinas, las modernas, espirometría en tiempo real, es decir, la medición de cantidad de aire retenido con las velocidades de inhalación y exhalación. O sea, el flujo de aire que maneja el paciente viene en la máquina de anestesia en sus monitores. Hay que mencionar que hay dos tipos de máquinas de anestesia, los electrónicos y los neumáticos. Entonces, los modelos neumáticos consumen más oxígeno que los electrónicos. Esto porque se tienen que poner de acuerdo pues, con el ingeniero biomédico y con los compresores que existan en el hospital para ver si son suficientes los contenedores de oxígeno, los compresores, las tomas. Todo esto lo tienen que ver evidentemente con la ingeniería y con pues, el personal encargado de estas áreas. Se deben de remover los monitores transanestésicos. Es decir, en general todas las terapias tienen monitores para signos vitales de los pacientes. Se recomienda que se muevan. Sin embargo, pues también puede darse la situación que tampoco tienen monitores. Bueno, pues hay que utilizar los monitores de las máquinas de anestesia, ¿no? Hay que tener cilindros de oxígeno suplementario como ambus o bolsas con reservorio manuales. Por estas razones también se recomienda que no se utilice en paciente COVID. Finalmente, insisto, la necesidad hará que se ocupen o no en paciente COVID. Se deben remover los vaporizadores, esto es muy importante. Los vaporizadores vienen incluidos en los circuitos de los gases anestésicos, pues para dormir al paciente, justamente. Entonces, hay que removerlos, a menos que, como en Europa, se decida sedar al paciente por algún momento. Se puede utilizar como sedante, pero es decir, como medicamento sedante, pero en general las terapias tienen otros medicamentos con los cuales se utilizan para sedación. Porque además puede haber el riesgo de una enfermedad que se llama, o de una reacción que se llama hipertermia maligna,
y si hay residuos de los gases, esto puede, aunque sean muy poquitos, pueden desencadenar en algunos pacientes esta hipertermia maligna que prácticamente es mortal si no se da el tratamiento adecuado. Entonces, bueno, en Europa sí se utiliza, en Estados Unidos no se utilizan como sedantes los vaporizadores, en Europa sí, pero tampoco es común, no es lo cotidiano. Ojo ahí. Hay que modificar los parámetros ventilatorios similares a los de las terapias intensivas. Esto se tiene que hacer en conjunto con un intensivista. Se deben de reiniciar en general cada 24 horas o algunas hasta 72 horas porque las máquinas no están hechas para uso continuo. Entonces, bueno, puede haber cirugías largas, pero las cirugías largas pues, pueden ser de 18 horas, son las que yo tenía, o 24 horas en trasplantes hepáticos, pero no más allá de ese tiempo. Es muy raro que una cirugía, que un procedimiento quirúrgico se vaya más allá de ese tiempo. Sin embargo, bueno, las máquinas de anestesia pueden soportar 24 horas o un poco más, pero algunas hasta 72 horas, pero no más de ese tiempo, porque vi reportes de algunas marcas que si no hay una reiniciación o reset cada 24 horas, las máquinas se apagan y dejan de funcionar. Ya el ingeniero nos puede explicar un poco sobre esto. Ahora vamos a ver un poco de ventilación sobre el paciente. Se debe usar flujos medios para evitar la reinhalación por medio de la concentración inspirada de oxígeno. Recordemos que nosotros en anestesia usamos flujos bajos de oxígeno porque es un circuito cerrado. Y este circuito cerrado tiene la particularidad de tener un sistema de absorción que se llama cal sodada, y esta cal va a absorber el CO2 que está recirculando. ¿Por qué recirculamos en anestesia? Para no desperdiciar el gas anestésico. El gas anestésico es lo que nos va a hacer dormir, entre otras cosas, durante el procedimiento anestésico. Entonces, en este procedimiento necesitamos tener los gases anestésicos a ciertos niveles para poder meter al paciente a plano anestésico. Y utilizamos flujos bajos porque eso hace que se gaste menos el gas anestésico o el vapor anestésico que vamos a utilizar. En este caso no vamos a utilizarlo con flujos mínimos, porque entonces va a haber una reinhalación. ¿Qué nos va a causar la reinhalación? Humedad en el circuito. No queremos humedad en el circuito. Se va a gastar más rápido la cal, entonces vamos a gastar mucha más cal, y si el propósito de esta plática es utilizar las máquinas de anestesia, pues tampoco vamos a tener tantos insumos. Lo que les decía a mis compañeros es que nosotros tenemos que buscar la posibilidad de utilizar los insumos que sean reciclables y no desechables, porque como pueden ver, pues, cubrebocas y todas estas cosas, pues no hay en el mundo, no solo en México, sino en el mundo no hay. Entonces ahorita México hizo pedido a China, pues ya vieron que no hay, pues porque todo el mundo lo tiene acaparado, y ahorita vale más un cubrebocas que un barril de petróleo. Bueno, entonces se tienen que usar flujos medios, ¿no?, para evitar la reinhalación. Entonces, el flujo de gas fresco o concentración de oxígeno se puede fijar directamente en algunas máquinas. En otras hay que calcularlo, lo tendrán que ver con con el ingeniero y el tipo de máquina que ustedes tengan. En general, si el gas fresco excede la ventilación minuto, no hay riesgo de reinhalación, pero la reinhalación conserva más oxígeno y agente anestésico, razón por la cual se usa el absorbente, lo que les decía hace rato. Esto también genera calor y humedad. Pero esto produce líquido en los circuitos ventilatorios. Se debe cambiar la cal frecuentemente, ¿no?, nos dice la ASA. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar este problema para no gastar tanta cal sodada y tener un circuito no altos flujos, pero flujos medios? Pues la recomendación es que hay que fijar el gas fresco igual a la ventilación minuto calculada, es decir, de 6 a 8 litros por minuto en adultos. Hay que monitorizar el exceso de la humedad del circuito, porque si se presenta hay que aumentar el flujo de gas fresco. Si vamos a usar en paciente COVID o sospechoso de COVID, no tenemos que, generalmente nosotros los anestesiólogos cuando tenemos agua en el sistema, pues la vaciamos, o sea, literal, arrancamos o quitamos el circuito anestésico, se vacía el agua y se vuelve a conectar y seguimos el proceso anestésico. Aquí no se puede hacer por una historia de contaminación. Si el paciente tiene COVID, estamos regando el COVID por todos lados y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, hay que usar el reservorio de cal. No se puede quitar el reservorio de cal porque si no, las máquinas no funcionan. Hay que monitorizar el CO2 inspirado. Obviamente el expirado también. Para aquellos médicos, pues sabemos que el CO2 expirado es una constante fisiológica importante. Pero aquí tenemos que monitorizar el inspirado, es decir,
qué tanto se está reciclando de CO2 y que ya no se está absorbiendo en la cal porque tu flujo de gas fresco no es el adecuado. Bueno, pues hay que cambiar la cal cuando se presenten un CO2 inspirado de 5 milímetros de mercurio. Eso es muy importante. Hay que usar HMS. Esto se conoce así como HMS en las máquinas de anestesia, Heat and Moisture Exchangers, o mejor conocidos como modificadores o narices. Vuelvo a repetir, hay que usar filtros virales de alta calidad. Las cuestiones legales que nos dice la FDA, pues es que son recomendaciones en tiempos de alta necesidad. No es algo evidentemente que tenga que suceder todos los días. Alguna vez platicaba, ahorita le platico al auditorio, pues ustedes se comerían a su vecino. Pues no, ¿no? Pues eso es canibalismo, pero en el accidente de los Andes, del equipo uruguayo creo que era de rugby, que tuvo el accidente en los Andes, pues después de estar no sé cuánto tiempo sin comida, pues se comieron los cadáveres de sus compañeros. Está bien, está mal, pues depende de la necesidad. Entonces, pues es un poco esto, ¿no? A lo mejor el ejemplo es un poco duro, pero pues tenemos que utilizar las máquinas porque yo no voy a dejar a un paciente ahogarse, ¿no? Si tiene una necesidad de intubación, si tiene una necesidad de ventilación accesoria, sí voy a utilizar las máquinas de anestesia antes de dejar que un paciente se muera asfixiado en una cama sin darle pues lo mínimo necesario por humanidad y por otras razones. Hemos visto en algunos lugares que desafortunadamente los pacientes mueren asfixiados. Veía yo el comentario de la hija del presidente o CEO de Santander que falleció por COVID y que él lo único que pedía al final era oxígeno. Entonces se me hace terrible que al final de nuestras vidas solo tengamos que pedir oxígeno cuando tenemos un aditamento como las máquinas de anestesia para poder suplir este medio. A lo mejor no con la máquina, pero como les decía, primero mover los ventiladores de la terapia intensiva para paciente COVID, todos, y si hay otros pacientes que se necesitan ventilar, bueno, se pueden ventilar con las máquinas de anestesia. Evidentemente, si podemos comprar o adquirir los ventiladores, bueno, pues eso es lo ideal. Esto es fuera de la temporada de ideal. Entonces, las marcas como GE, Drager, se deslindan y desaconsejan su uso, evidentemente por cuestiones legales, porque las máquinas no están hechas para ser ventiladores de terapia intensiva. Y legalmente, pues yo voy a decir, yo desaconsejo, yo no lo indico, pero bueno, ya se liberó por la FDA de acuerdo a la necesidad de cada lugar y de cada país y de la cantidad de pacientes que tengamos que atender. Lo que sí es que en pediátricos definitivamente es desaconsejado. En pediátricos no se deben de utilizar las máquinas de anestesia como ventiladores. Afortunadamente los niños no están en esa necesidad, por eso no ahondé más al respecto. Vuelvo a repetir, se deben reiniciar cada 24 horas. Hay máquinas, como les decía, que si no se reinician, se apagarán definitivamente después de 49 días de uso continuo. Esperemos no llegar nunca a esa cosa, ¿no? Se debe estar en conjunto con ingeniería biomédica, definitivamente. Hay una diferencia de las máquinas de anestesia que se usan 10 a 12 litros por minuto, así tienen más consumo de oxígeno que los ventiladores, comparado con los 7 a 10 de los ventiladores normales. Las excepciones de esto son las máquinas Drager, porque como son electrónicas, no utilizan el aire o el gas como fuelle para ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. Sí, el fuelle ventilatorio. Lo que les decía, no hay que drenar agua de los circuitos por riesgo de mayor contaminación. Y una cosa muy importante es que no debemos nebulizar ningún medicamento en estos dispositivos. En general, esta es como la recomendación que espero esto quede como anécdota, como que en diciembre nos tengamos que pedir de esta plática y decir, mira qué locos, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió esa cosa a los de la ASA y a Pagomed y al doctor Rivera y al ingeniero Luis Alberto? Gracias por aceptar la invitación, Luis. Me parece muy importante que los ingenieros también platiquen un poco sobre pues, cómo podemos migrar o cómo podemos hacer para poder utilizar nuestras máquinas de anestesia en caso de extrema necesidad y ventilar a un paciente. Y yo sí creo firmemente en que no, insisto, no los debemos dejar morir asfixiados, ahogados, ¿no? Porque esperemos que no se nos llenen las camas, que no tengamos ese sobresaturamiento hospitalario por el cual todos estamos confinados y que debemos seguir confinados y seguir las indicaciones gubernamentales.
Pero bueno, en alguna cosa, pues debemos estar preparados por si en su hospital pues, no hay lo suficiente, se descompuso lo que ustedes me digan. Bueno, se pueden utilizar en lo que traslado al paciente a otra sede, ¿no? O llega el ventilador reparado o nuevo, o lo que ustedes me digan, hay 100,000 escenarios posibles, pero bueno, este es pues un guardadito, digamos, que podemos tener en caso de necesitarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Adrián. Hay un par de preguntas, entonces con el fin de que no se confundan con la siguiente presentación que dará el ingeniero Luis, quería ver si podríamos contestarlas de una vez. Sí, adelante. Una de estas preguntas es de Sandra Weiss. Ella pregunta, ¿se podría capacitar a un fisioterapeuta respiratorio con conocimiento avanzado en ventilación mecánica para manejar las máquinas? Me parece que no habrá anestesiólogos suficientes. Sí, definitivamente sí, Sandra, se pueden capacitar a los fisioterapeutas. Seguramente no habrá anestesiólogos suficientes, aunque, ojo, no necesitamos un anestesiólogo por máquina, pero sí un anestesiólogo por cierta cantidad de máquinas que esté haciendo rondines cada hora. Entonces, sí, el equipo de trabajo de las terapias es definitivamente también con los terapeutas respiratorios y sí se les puede enseñar a manejar las máquinas de anestesia, al igual que enfermería, evidentemente. Es un poco como manejar entre un automóvil y una camioneta, ¿no? Más o menos son los mismos principios, el diésel, sí se puede, Sandra, definitivamente, pues hay que prepararlos antes de y no durante, porque además, si tu paciente es COVID, o sea, el paciente es COVID, tenemos además la presión de contaminarnos, y esto lo he visto pues, con todos los compañeros médicos, la psicosis que esto genera y el miedo, y una de las cosas, dos cosas, no debemos tener miedo al miedo, y el miedo nos hace equivocarnos mucho más de lo normal. Entonces, sí, sí se puede. Habrá que hacer todo un programa, pero definitivamente sí se puede. Muy bien. Y ahora tenemos otra pregunta de Miriam. Ella pregunta, ¿en las máquinas que pueden trabajar sin cal por unos minutos, ¿se puede cambiar? ¿No es recomendable? No, no entendí la pregunta. En las máquinas que pueden trabajar sin cal por unos minutos, ¿se puede cambiar? Sí, No es sí, sí. recomendable. Sí, sí se puede cambiar, pero lo ideal es que no se cambie porque eso va a crear aerosoles, si es que lo tienes con paciente COVID, eso puede crear aerosoles en la máquina, en el ambiente. Que bueno, si nosotros tenemos un paciente COVID, sí o sí va a haber contaminación en el lugar o en el área donde esté. Entonces tenemos que entrar protegidos con el EPP. Esto digo, es motivo de otra plática, pero el EPP debe estar presente si tenemos paciente COVID. Entonces, si hay necesidad de cambiar la cal, pues sí, se puede. Hay algunos modelos que sí lo permiten, cambiar la cal mientras se puede ventilar, otros no lo permiten. Se tiene que apagar, no apagar la máquina, pero se tiene que pasar a modo manual. Todas las máquinas de anestesia tienen un modo automático o de ventilación automática y un modo manual. Porque para iniciar una anestesia, los anestesiólogos en general empezamos a ventilar de manera manual a nuestro paciente para identificar diferentes cosas en el proceso de la anestesia. Porque evidentemente el paciente de terapia intensiva es diferente al paciente de quirófano. Entonces, hay máquinas que se tienen que detener para poder cambiar la cal. Y esto a veces es un proceso difícil porque se tiene que conocer perfectamente la cal, el reservorio de cal de la máquina con la que estemos trabajando. Entonces, sí se puede, o sea, la respuesta es sí, pero sí hay que tener como un plan de cómo lo vamos a hacer, porque muchas veces pues ya se tiene que tener el cambio en el receptáculo de la cal. Entonces, lo ideal es que no se esté contaminando y esa cal tiene que pasarse a un lugar de desechos contaminados por COVID, si es que el paciente fuera COVID. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Esa liga que pueden ver abajo de las guías de la ASA para ventilación, se las haremos llegar nosotros a todas las personas que se registraron. Ahora pasaremos a la plática del ingeniero Luis. El ingeniero Luis es titulado en Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en empresas como Biomedical Instruments S.A.D.C.B. y también cuenta con muchísima experiencia, que ha trabajado con hospitales, él maneja las máquinas y precisamente el doctor Adrián lo invitó para que nos ayudara a complementar la información que él nos acaba de dar. Su currículum y más detalles, así como el del doctor Adrián,
los compartiremos todos en el blog de Pagomed para que puedan saber quiénes son estas personas que vinieron el día de hoy y si tuvieran alguna otra pregunta, cómo contactarnos. Entonces, ahora pasamos a la presentación del ingeniero Luis. ¿Listo? Sí. Hola, buenas tardes. Permítame colocarle mi presentación. Un momento. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Sí, Sí. yo ya la veo. Ok, empezamos. Primero que nada, buenas tardes. Soy el ingeniero Luis Alberto Medina Castellán, ingeniero biomédico. Actualmente laboro en el Instituto Nacional de Rehabilitación y trabajamos en conjunto con el área de anestesia. Ahorita gracias por invitarme al doctor Rivera. Yo les voy a plantear algunas diferencias técnicas a considerar de las máquinas de anestesia para su uso como ventilador. Creo que tiene su micrófono apagado, ingeniero. Sí. Listo. ¿Listo? ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Entonces comienzo nuevamente. Perdón. Soy el ingeniero Luis Alberto Medina Castellán, ingeniero biomédico. Actualmente laboro en el Instituto Nacional de Rehabilitación y trabajamos en conjunto con el área de anestesiología para hacer esta plática. En el caso de ingeniero biomédica, bueno, en este caso, en caso personal, les voy a plantear algunas diferencias técnicas a considerar de las máquinas de anestesia para su uso como ventilador. Ambos equipos, tanto máquinas de anestesia como ventiladores, están diseñados para asistir en la ventilación mecánica de los pacientes. Las máquinas de anestesia en el área quirúrgica y los ventiladores en el área de cuidados intensivos, terapias, urgencias u otras áreas. Las máquinas de anestesia pueden realizar su ventilación a través de un sistema electroneumático, si lo hace a través de ventilación por fuelle, o a través de un sistema electromecánico, si lo hace a través de un pistón. Esto va a depender del tipo de marca y el modelo de la máquina de anestesia en cuestión. Los ventiladores, por su parte, realizan la misma función a través de un sistema electroneumático, a través de válvulas. La estación de anestesia en concreto es un equipo, bueno, es un conjunto de dos equipos, máquina de anestesia y monitor de signos vitales. Es un sistema avanzado de administración de anestesia, ventilación, monitorización y gestión de información. Se destina a la utilización del ámbito quirúrgico de corta estancia. Aquí cabe resaltar que la máquina de anestesia como tal, su principal función es administrar la anestesia en un procedimiento quirúrgico y se debe recalcar que son procedimientos generalmente de corta estancia. Las máquinas de anestesia deben garantizar o deben poseer más bien un sistema circular de suministro de gases paciente-máquina, esto con el fin, como comentaba el doctor, para disminuir el consumo de agente anestésico y de oxígeno y manejarlo de una forma eficiente. Todas las máquinas de anestesia deben incluir un sistema de filtrado de CO2. Este sistema de filtrado de CO2 puede causar que se genera más humedad en el sistema y por lo cual debemos tener más consideraciones al momento de utilizar este tipo de equipos como un sistema de ventilación. Generalmente los equipos de anestesia utilizan ventilación controlada, a diferencia de los ventiladores, que vamos a ver un poco más adelante. Utilizan flujos relativamente bajos para maximizar la utilización de gas, agente anestésico, sin crear reinhalación de CO2 en el paciente. El equipo debe de poseer un sistema controlado de gas de desecho. El equipo también debe de contar con una monitorización de precisión para el suministro de agente anestésico y signos vitales, así como se debe de garantizar en lo máximo de lo posible que no presente fugas en nuestro equipo, ya que como manejamos flujos bajos, o se manejan flujos bajos en estos equipos,
cualquier fuga sí puede ser de consideración en la ventilación que se le está suministrando al paciente. Y también se debe de suministrar un sistema de filtrado de protección bacteriológica tanto para el equipo como para el paciente. Aquí cabe mencionar que en la forma de operación de la máquina de anestesia es que es un sistema circular. ¿Qué nos referimos con un sistema circular? Perdón. Con un sistema circular nos referimos a que el flujo proveniente de nuestras tomas murales, cilindros auxiliares, pasa por nuestro sistema de ventilación de la máquina hasta incorporarse a la rama de inspiración. Y en la rama de exhalación, donde encontramos el CO2 que está exhalando el paciente, en la máquina de anestesia se debe de integrar nuevamente al sistema para ser reutilizado. Este gas proveniente de la rama de exhalación debe ser filtrado a través de reservorios que contengan cal sodada. La función de este aditamento es filtrar la cal, convertirla nuevamente en oxígeno y en agua para ser nuevamente incorporado al sistema y que pueda ser suministrado nuevamente al paciente. Esto es con el fin de minimizar el uso de agente anestésico y de oxígeno. Un ventilador, en contraparte, es un solo equipo médico que se apoya en otros equipos para realizar una ventilación eficiente. Se apoya, por ejemplo, en otros equipos como puede ser monitores de signos vitales, nebulizadores electrónicos, humidificadores o cualquier otro equipo que ayude a una ventilación eficaz. Es un sistema avanzado de soporte de vida y gestión de información y se destina a su utilización principalmente a áreas como cuidados intensivos y terapia, y están diseñados para utilizarse de manera de corta estancia o de larga estancia, a diferencia de las máquinas de anestesia. Los ventiladores poseen un sistema de ventilación más robusto. Más robusto nos referimos a que poseen más modos ventilatorios que ayudan a una pronta evolución de nuestro paciente. Los puntos a destacar en la parte del soporte de vida que nos garantiza el ventilador es que a diferencia de la máquina de anestesia, es un sistema lineal del suministro de gas paciente-máquina. Y estos son diseñados así con el fin de prevenir infecciones nosocomiales en el paciente. Un ventilador debe de contar con modos de ventilaciones más robustos, a diferencia de la máquina de anestesia. También debe de poseer o debe de incluir sistemas de protección bacteriológica para el paciente. Aquí se le da más énfasis al paciente porque es un sistema lineal. El manejo de flujos, en el caso de los ventiladores, el manejo de flujos es de acuerdo a demanda ventilatoria, a diferencia de las máquinas de anestesia, que el flujo se controla de manera manual con los flujómetros. A diferencia de las máquinas de anestesia, los ventiladores tienen la posibilidad de realizar compensación de fugas en el sistema y además pueden contar con funciones adicionales que permitan un mejor manejo de los pacientes. Por ejemplo, que nuestro ventilador puede hacer pruebas de respiración espontánea, que tenga rutinas de bloqueo inspiratorio, bloqueo exhalatorio y cosas por el estilo. También en cuanto al ventilador, debe contar con un nebulizador, humidificador, compresor o espirómetro o cualquier otro equipo que complemente las funciones en beneficio del paciente. ¿A qué nos referimos que un sistema el sistema neumático de nuestro ventilador es lineal? A diferencia de las máquinas de anestesia, donde el flujo que proviene de nuestra toma mural o tanque auxiliar es suministrado a través del sistema para llegar a la vía aérea del paciente a través de la rama inspiratoria y se recircula en el ventilador, esa rama inspiratoria que llega al paciente y que a la vez, por intercambio gaseoso, regresa hacia el equipo con CO2 proveniente de nuestro paciente. En el ventilador, ese gas no va a ingresar a la parte interna de nuestro equipo, solamente va a pasar a lo que sería nuestra válvula de exhalación y de ahí ese gas va a ir a la parte de desecho, en este caso sería el medio ambiente. Aquí en el diagrama lo podemos ver con color verde, cuál sería el camino que sigue nuestro flujo de oxígeno hasta llegar al paciente, y el retorno en rojo hasta que es desechado al medio ambiente. Bueno, en cuanto a las máquinas de anestesia y los ventiladores, pues ambos equipos deben de tener en cuenta las especificaciones neumáticas y eléctricas
que se deben de cumplir para garantizar un correcto funcionamiento. En cuanto a especificaciones neumáticas y eléctricas, son muy parecidos tanto ventiladores como equipos, pero sí difieren en ciertos aspectos que se pueden ver reflejados en problemas futuros si se utiliza una máquina anestesia como en sustitución de algún ventilador. Por ejemplo, en ambos equipos, máquinas de anestesia y ventiladores, se debe de garantizar una presión correcta de trabajo que debe estar entre los 35 y 70 PSI, por lo general en cualquiera, ya sea máquina o ventilador. A diferencia de los ventiladores, las máquinas de anestesia, algunos modelos pueden trabajar con un gas motriz, que es el caso de las máquinas que trabajan con fuelle. Esto se debe de tomar en cuenta porque puede verse reflejado en un consumo mayor del gas suministrado por nuestra toma mural. Otra diferencia a destacar entre la máquina de anestesia y el ventilador en la parte de funcionamiento es que las máquinas de anestesia realizan algunas compensaciones de flujo, lo que se le llama compensación de volumen ATPD. Esto quiere decir que la máquina de anestesia va a hacer correcciones en su camino para entregar el volumen, el flujo y el volumen de la manera más correcta posible, compensando ese volumen a temperatura y presión atmosférica estándar. Y el ventilador puede hacer esa misma compensación, lo que se le llama compensación ATPD o BTPS. El ATPD es el mismo que el de las máquinas de anestesia. El BTPS, a diferencia, es que aquí se le van a anexar al sistema condiciones de humedad y calor a través de por ejemplo, de nuestra cascada o de nuestro humidificador. Nuestro ventilador, como está diseñado para que se le conecte ese aditamento, tiene la posibilidad de hacer esas correcciones para entregar el flujo de la manera más correcta, a diferencia de la máquina de anestesia. Por eso hay que tomar muy en cuenta que si se utiliza la máquina de anestesia, se utilicen los filtros adecuados para evitar la mayor cantidad de condensado en el equipo, para que no tenga algún mal funcionamiento. En cuanto a especificaciones eléctricas, son muy parecidos los dos equipos. La diferencia más notable a destacar es que, por ejemplo, las máquinas de anestesia tienen un rendimiento menor en cuanto a batería con respecto a los ventiladores. Pero eso también depende mucho de la marca y del modelo que se esté utilizando. En general es porque algunos ventiladores pueden ser utilizados como ventiladores de traslado, a diferencia de las máquinas que están en un lugar fijo. Bueno, algunos puntos a considerar de las máquinas de anestesia y los ventiladores es que las máquinas de anestesia poseen un sistema de recirculación de gas y de CO2. Entonces hay que tener mucha vigilancia de ese CO2 para no estar haciendo reinhalación, lo cual puede repercutir en la evolución de nuestro paciente, a diferencia de los ventiladores que son lineales, que el flujo exhalatorio que está entregando el paciente no ingresa al equipo, entonces no se recircula y no hay ese riesgo de causar reinhalación. Bueno, las máquinas de anestesia, a diferencia de los ventiladores, poseen modos de ventilación, por así decirlo, un poco más básicos, porque no están diseñados para llevar de manera continua toda la evolución ventilatoria de nuestro paciente. A diferencia del ventilador, que posee los modos de ventilación básicos de las máquinas de anestesia y algunos adicionales que ayudan a mejorar la ventilación. Otro punto a tomar en cuenta es que las máquinas de anestesia solamente hacen compensaciones con aire que se le está suministrando a temperatura y presión atmosférica, que son 20 grados. Entonces, si se le agrega algún tipo de filtro a cascada, nebulizador, esto va a ocasionar que nuestro equipo presente mal funcionamiento que pueden repercutir en la salud de nuestro paciente. En cuanto al condensado que se puede observar en ambos equipos, es que va a ser mayor el condensado presente en las máquinas de anestesia. Esto es porque se está recirculando de manera continua entre la parte inspiratoria y la parte exhalatoria para minimizar el consumo de oxígeno y de agente anestésico.
y al momento de pasar el CO2 por el reservorio de cal, sucede una reacción química que lo que hace es que ese CO2 nos lo va a transformar en oxígeno y en agua. Entonces, al momento de hacer la incorporación de ese CO2 a la máquina, nos va a generar más condensado, lo cual puede repercutir en el mal funcionamiento de nuestros equipos. También hay que tomar en cuenta que las máquinas de anestesia, tanto como los ventiladores, tienen sistemas de evacuación de los gases de desecho de manera pasiva. De manera pasiva es que todo el gas que no se ocupa, ya sea el gas motriz de las máquinas que trabajen con fuelle o el gas de exhalación de los ventiladores, va a ser desechado al medio ambiente. Entonces hay que tener consideración, porque si se llega a utilizar con pacientes infectocontagiosos, se tienen que poner filtros adecuados para minimizar los riesgos. Bueno, cabe resaltar que las máquinas de anestesia no están diseñadas como tal para sustituir a un ventilador, pero en caso de que llegara a haber alguna emergencia que realmente requiera su uso como tal en el hospital o en algún área en específico, hay que tomar muchas medidas de seguridad en consideración, como por ejemplo, identificar el equipo que vamos a utilizar, las funciones que puede realizar, qué tipo de tecnología utiliza, cuál es el modelo que estamos utilizando, quién es el fabricante. Esto más que nada es para saber cómo se va a utilizar en circunstancias no normales. Por ejemplo, el exceso de humedad puede reaccionar de manera diferente en un sensor de flujo de una máquina que en otra, porque pueden trabajar con tecnología diferente. También si se llega a utilizar la máquina en sustitución de ventilador, se tiene que familiarizar con el funcionamiento del equipo para saber manejar el equipo de manera correcta y poder reaccionar a cualquier contratiempo que se llegue a presentar. Entre esas recomendaciones se recomienda realizar las adecuaciones necesarias para instalar el equipo en el área donde se va a estar trabajando, para que se garantice de manera correcta el suministro eléctrico, neumático o espacial. Espacial nos referimos a que no estorbe en el camino, que si es de fácil manipulación, cosas por el estilo. También tenemos que tener en cuenta la preparación de nuestro equipo. Como la máquina de anestesia no está diseñada para soportar grandes cantidades de agua, se le deben de colocar trampas de aguas adicionales que no poseen los circuitos de ventilación del área quirúrgica, por ejemplo, los de anestesia, pero que sí poseen los circuitos de paciente presentes en los ventiladores. Entonces, se pueden utilizar los circuitos de paciente de los ventiladores sin ningún problema en las máquinas. La mayoría de las máquinas de anestesia pueden hacer compensaciones del volumen y del flujo presentes en ese circuito de paciente y hacer las correcciones necesarias para entregar de manera correcta el volumen que nosotros le estemos programando. Como comentaba el doctor, se recomienda desconectar o quitar los vaporizadores de las máquinas de anestesia y, de ser posible, hacer un barrido residual para eliminar la mayor cantidad de agente anestésico que se pudo haber quedado en la máquina de anestesia. Se deben de colocar de manera adecuada cualquier sistema de extracción para tratar de tener el área de trabajo lo menos contaminado posible. Como les comentaba, las máquinas de anestesia y los ventiladores tienen sistemas de evacuación pasiva. Esto quiere decir que todo el gas de desecho que tengamos lo va a estar entregando en el área donde esté colocado nuestro equipo. Entonces hay que tener particularmente cuidado en cómo se van a manejar esos gases de desecho. Bueno, y a diferencia de los ventiladores y las máquinas de anestesia, se les puede colocar un sistema de evacuación activa. Esto quiere decir que el desecho que nos va a estar entregando la máquina de anestesia se puede estar eliminando a través de un sistema de extracción proporcionado por las instalaciones hospitalarias. Pero eso implica si nuestro equipo es capaz de realizarlo y, aparte, si viene incluido o lo trae instalado por defecto nuestro equipo. Si no, involucraría un costo adicional o una modificación extra a nuestro equipo. También se recomienda que se tengan la colocación de los filtros necesarios en nuestro equipo, ya sean bacteriológicos, virales, de humedad,
y para tener el menor contacto, por así decirlo, o manipulación del equipo una vez que ya se va a empezar a utilizar. También hay que valorar el uso del humidificador y del nebulizador. La mayoría de las empresas no recomiendan el uso de los nebulizadores y los humidificadores porque se va a ingresar humedad extra a nuestra máquina de anestesia, así como medicamentos que pueden actuar de manera incorrecta en la parte eléctrica o neumática de nuestro equipo. Entonces, su uso es, como tal, no es recomendado, pero sí está puesto a valoración de acuerdo a necesidades. Lo que sí es que se recomienda que si no es necesario utilizar un filtro, un nebulizador, un humidificador, que se considere el uso de filtros HMEF, que pueden sustituir la función del humidificador. También se tiene que tomar en cuenta la revisión del absorbente del CO2. Muchas máquinas de anestesia no cuentan con un sistema de extracción del reservorio del CO2, y al momento de retirarlo manualmente durante la operación, nos puede causar fugas. Entonces hay que tener en consideración si nuestra máquina de anestesia se le puede retirar el reservorio de cal de manera segura y que no interfiera con la ventilación del paciente. Bueno, si tenemos demasiado humedad o condensado en nuestro sistema, se recomienda la limpieza del mismo, de ser posible, un barrido con oxígeno o con aire médico proveniente de la misma máquina de anestesia para eliminar la mayor cantidad de condensado y humedad posible en el circuito o en el sistema de respiración de nuestro equipo, así como hacer las revisiones funcionales pertinentes. La mayoría de las máquinas nuevas o modernas tienen un sistema de verificación electrónico automático, el cual se debe de realizar por lo menos cada 24 horas. En esta comprobación lo que hace el equipo es que va a hacer las correcciones necesarias para entregar nuestros volúmenes, flujos y presiones de manera adecuada. Si no se hace esa comprobación, vamos a tener variaciones en nuestros parámetros programados con respecto a lo que estamos midiendo, y lo cual puede repercutir en una mala ventilación. Entonces se recomienda que se haga una ventilación por lo menos cada 24 horas, pero eso sí depende mucho del modelo de la máquina de anestesia y del fabricante. Hay fabricantes que, por ejemplo, si no se hace dicha comprobación, después de 72 horas, se borran por default las configuraciones previas y empieza a trabajar la máquina en modo de seguridad. La máquina no va a dejar de ventilar, pero va a entregar volúmenes y presiones o flujos inexactos. También hay que tomar en cuenta que al momento de hacer esta verificación, todas las máquinas de anestesia requieren que esté desconectado el paciente del equipo. Entonces hay que tener en consideración que se tiene que hacer dicha comprobación por lo menos cada 24 horas o máximo cada 72 horas, y que durante esa revisión se va a tener que desconectar al paciente y hacer la comprobación lo más rápido posible, o ver la forma de estar ventilando al paciente en lo que se hace dicha comprobación. Bueno, también se tienen que verificar las pruebas de funcionamiento de nuestro sistema, ajustar nuestros parámetros, alarmas, todo lo que se requiera para iniciar la ventilación en nuestro equipo, para no estar haciendo modificaciones en el transcurso y dejar ahora sí que nuestra máquina lista para que trabaje de manera adecuada. Dice, hay que tener a la mano los equipos de emergencia necesarios, por ejemplo, tanques de oxígeno, medicamentos, carros rojos, para cualquier contingencia que se pueda presentar, y que también pueden ayudar en el caso de la desconexión parcial del paciente para hacer el autotest de los equipos. También hay que familiarizarse con los posibles errores que pueden presentar las máquinas, errores o alarmas que pueden presentar las máquinas de anestesia durante su uso, ya que como si se van a utilizar como un ventilador, a largo plazo pueden causar ciertas alarmas provenientes de las mismas condiciones a las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, si notamos que hay un exceso de humedad en nuestro sistema, eso puede causar algún taponamiento, alguna obstrucción en nuestro sistema y ocasionar que las alarmas de nuestro equipo se disparen. Entonces tenemos que aprender a discernir qué problema es
referente al paciente y qué problema es referente a la máquina por la forma en que se está utilizando. También hay que tomar en cuenta las especificaciones o las recomendaciones que da cada fabricante de acuerdo al modelo de cada equipo, porque cada equipo se comporta diferente en largos periodos de trabajo. Por ejemplo, hay equipos que si pasan más de 30 días encendidos y no se hace un reset, es decir, apagar el equipo y volverlo a encender, por default se va a apagar el equipo de manera espontánea. Esto con el fin de prevenir que el equipo se llegue a dañar. Pero eso sí son cosas de diseño que dependen de cada marca y cada fabricante. Bueno, básicamente las consideraciones que hay que tomar para utilizar una máquina de anestesia como un ventilador es que el personal esté capacitado para el uso de la máquina de anestesia, tener las medidas de vigilancia adecuadas para el paciente y la máquina, controlar las variables que se puedan estar presentando por el mismo uso del equipo, llámese ese condensado, reinhalación de CO2, problemas de evacuación de gases, de suministro, problemas de suministro eléctrico, neumático, ya que esto, si no se toma en cuenta, puede causar que el equipo presente errores durante su funcionamiento y que repercutan en la salud del paciente. Y bueno, básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero Luis. No sé si hay algo más que quiera agregar. Bueno, básicamente el problema de utilizar sería de utilizar las máquinas de anestesia como ventiladores es que tenemos que tener mayor control de nuestros equipos y trabajar en conjunto con el área usuaria, porque los equipos al no estar diseñados para trabajar de la forma en la que lo pensamos utilizar en caso de alguna emergencia, en este caso de utilizarlo en pacientes COVID o no COVID, pero al momento de ingresarlos con pacientes de mayor estancia, van a presentar mayores problemas que los que presentan en una cirugía normal. Entonces hay que tener muchas variables controladas de nuestro equipo, que dependen muchas veces de la instalación de nuestro hospital, del manejo de nuestro equipo y medidas de seguridad básicas. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Luis. Doctor Adrián, no sé si hay algo más que quisiera compartir o si hay algún otro comentario. Sí, nada más que son muy amigables las máquinas de anestesia, bueno, evidentemente para quienes las manejamos todos los días. Sin embargo, pues el mensaje es efectivamente solo en una contingencia. Tiene que haber un anestesiólogo presente, no, se maneja diferente que los ventiladores de terapia intensiva, que tenemos que estar de la mano con los ingenieros y pues de toda la logística hospitalaria, precisamente para evitar pérdidas de vidas o muertes de manera cruel, ¿no? Asfixiados. Ya se dependerá de cada lugar y de cada hospital, pues la logística que deban hacer. Si nos llegan todos los... Bueno, lo primero es que no necesitáramos pues los ventiladores como está pasando en otros lados del mundo y que sí funcione el confinamiento y no haya enfermos que sobrepasen lo que tenemos, eso es lo ideal. Pero si no, pues tenemos que usar o echar mano de este tipo de opciones, que es pues, de las últimas opciones, digamos, ¿no? Digo, lo ideal sería comprar más ventiladores, pero pues hay diferentes limitantes, tiempo, dinero, yo qué sé. Estas nos pueden servir para que nuestros pacientes, insisto, no mueran asfixiados pues, por falta de oxígeno de una ventilación, ¿no? Eso es todo lo que tendría que agregar. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Luis, por habernos acompañado. Doctor Adrián, muchísimas gracias por haber donado su tiempo para poder compartir de esto. Esta plática la subiremos al canal de YouTube de Pagomed para quienes no pudieran asistir hoy. Y igual en el blog de Pagomed subiremos los perfiles del doctor Adrián y del ingeniero Luis, así como su información de contacto en caso de que quisieran alguna otra pregunta o algo no les hubiera quedado claro. Y también a nosotros nos pueden escribir si hay algún tema de interés que quisieran en redes @pagomed.com. También en el blog de Pagomed se los haremos llegar.
Y de mi parte creo que no queda nada, entonces muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Alguien en el chat preguntó, ¿cuál es el canal? El canal está en YouTube, es el nombre de la empresa, Pagomet. Ahorita tenemos muy poquitos videos y subiremos este después. Igual le llegará a su correo por haberse registrado la información de dónde conseguir este video. Muy bien, Gracias. pues entonces nos despedimos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, gracias. Gracias.